Bueno chicos, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a esta sesión o esta primera sesión que estamos desarrollando en esta coyuntura tan complicada que tenemos. Y pues frente a eso, nada, ponerle alegría, entusiasmo y berraquera para que nos vaya bien en nuestras vidas y prepararnos, obviamente, para el futuro que nos viene. No podemos darnos lujos. Bienvenidos a nuestra plataforma de cursos viviraprendiendo.com. Vivir Aprendiendo, pues como muchos saben, es una página que yo he estado manejando, que he estado manteniendo para que ustedes puedan tener unos medios para desarrollar sus conocimientos en la materia de estadística. Pues frente a esta coyuntura hicimos ajustes a la página, la cuadramos, la mejoramos y en este momento se va a configurar un sistema formal de cursos en el cual ustedes van a poder repasar, practicar y obviamente hacer unas actividades que van a entregar a esta misma plataforma, ¿vale? Entonces, sin más que decir, la idea es comenzar. Y como pueden ver, el link es cursos.viviraprendiendo.co. Es donde siempre van a encontrar estos cursos y más adelante van a ver cómo van a estar la estructura de estos para que podamos funcionar bien, ¿vale? Bien, antes de comenzar, pues quisiera recordar algo que es fundamental y es tener presente quedarse en casa, stay at home. Cuídense, cuiden a su familia, cuiden a sus conocidos, cuiden de que todo salga bien, prepárense, pero lo más importante, estos momentos que estamos viviendo son momentos en donde tenemos que reflexionar sobre qué ha pasado, por qué llegamos a este punto. Estamos viviendo una situación bastante compleja, indudablemente, pero también hay que reconocer que esto nos ha confrontado, nos ha hecho pensar mucho sobre lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que posiblemente los que nos gobiernan han hecho mal y ya estamos pagando las consecuencias. Quiero ser claro en algo. No podemos pretender que esto va a terminar y volvemos a la normalidad como si nada hubiera sucedido. Eso no va a ser así. Todo va a cambiar. Van a haber cambios en muchos estilos de cosas, de vidas. Nuestra sociedad va a cambiar. Vamos a ver la vida y vamos a tratarnos entre nosotros de una manera diferente. Y tenemos que prepararnos para eso. No lo podemos ver desde un punto de vista de depresión, tristeza, ay, qué horrible, ¿no? Hay que, hay que reevaluarse, hay que reconfigurarse, hay que adaptarse y la palabra clave en esto es la resiliencia. Esta palabra tiene que ser parte de ustedes. ¿Qué significa resiliencia? Resiliencia es el hecho de adaptarse, tener la capacidad de adaptarse a cosas nuevas. Pero para adaptarse, mis queridos muchachos, no se puede hacer simple y llanamente con una mera labor de decir sí me voy a adaptar y ya. No, la adaptación requiere de preparación mental, de formación, de pensamiento crítico, de capturar la información que nos rodea, procesarla, analizarla de la mejor manera y pues ante todo frente a lo que estamos viviendo actualmente, no comer cuento. No hay que creer todo lo que nos digan. Ahorita estamos viviendo una situación bastante interesante en cuanto a la información y a los datos, muy relacionado con este tema indudablemente. Entonces, chicos, por favor, espero que esta materia les sirva para esto. Se está haciendo un esfuerzo tremendo en esta plataforma para que sea un curso útil para ustedes, para que sea un curso que les ayude a desarrollar en lo mejor posible su capacidad de pensamiento. Chicos, yo no puedo hacer todo. La construcción del pensamiento es de ustedes. Ustedes son los que van a crear ese pensamiento. Yo les doy unas guías, unas ideas, pero perfectamente mucho de lo que yo diga hoy puede cambiar. Entonces, ¿por qué cambia? Porque todo esto está cambiando, todo lo que estamos sintiendo, viviendo, experimentando está cambiando.
Entonces tenemos que estar listos para eso, ¿vale? Entonces, a formarse, fórmense, edúquense, sean críticos. Ya no pueden darse el lujo de tener un pensamiento suave, débil, cómodo frente a lo que estamos pasando en estos momentos, ¿vale? Listo, continuemos. Entonces, este curso, como de pronto alguno está notando, ve, profe, nosotros ya hemos visto esto como desde el comienzo del año. Sí, señores, nosotros ya lo vimos, pero quiero hacer un repaso. Un repaso, ¿por qué? Porque es importante reevaluarnos lo que está pasando. Yo sé que estamos recibiendo mucho la información del COVID-19, el coronavirus por aquí, coronavirus por allá, los noticieros hablan a toda hora de eso. Y pues yo sé que de pronto, ahora, además de los noticieros, ahora una materia va a hablar de eso. No, pues la idea es utilizar este espacio para concientizarnos, para hablar, para pensar sobre lo que está pasando, para que cada uno dé su visión de lo que está pasando y de pronto, si quiere, si es voluntad tuya como estudiante, decirnos si tienes una idea para cambiar esto. Entonces sí, para eso hay que volver a retomar esto, hay que volver a comenzar a revisar, pero muy rápidamente, no los voy a demorar. Aunque sí, yo sé que a mí me gusta decir muchas cosas, pero les pido que me tengan paciencia. Entonces, ante todo, los objetivos. ¿Cuál es la idea de toda esta materia? Crear una base en el pensamiento crítico de la estadística. Nosotros no podemos tener pensamientos débiles. Mucho menos aún podemos darnos el lujo de recibir información de los noticieros, de los periódicos, de los gobernantes. Así nomás. Ay, sí, si el gobernante dice, como pasa en Brasil, Bolsonaro, si han visto las noticias, él está diciendo que como él cree que el coronavirus es una gripita, una gripiña, como dicen en portugués, entonces pues todo el mundo debe aceptar eso, simplemente porque es la opinión de él. O en otras partes que dicen que es más importante la economía que la salud, no lo dicen de manera directa, pero lo dicen de manera indirecta. ¿Basados en qué? En que la economía, que es lo que sostiene a una sociedad. Ojo, hay que tener cuidado con las palabras y eso lo vamos a ver más adelante. No en este video, sino en unos más posteriores, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Hay que tener pensamiento crítico y el pensamiento crítico implica un pensamiento estadístico y es de entender los datos, no es recibirlos como tal, sino entenderlos, ¿vale? El segundo objetivo que tenemos que trabajar es mostrar a los estudiantes el proceso de un desarrollo de un conocimiento basado en la recolección de datos. Estamos viviendo eso. Los gobiernos del mundo, sin ninguna excepción, han estado mostrando una aparente actuación como sin preparación, improvisada. Pues es que no hay otra manera de actuar. Estamos viviendo un momento en el cual estamos aprendiendo de este fenómeno día tras día, momento tras momento. Me acuerdo que hace un mes y unos días antes de entrar en esta situación, nosotros decíamos, no, pues yo creo que con nuestro sistema inmunológico actual podemos sobrevivir. Sí, efectivamente, pero ya se han visto casos en donde se afecta a todo tipo de personas. Ya han ido cambiando las informaciones. Se decía, no, eso en 2 semanas yo creo que ya podemos salir, pero la información estaba mostrando todo lo contrario. Una información que no se puede predecir. No se puede predecir cómo va a crecer el virus en 2 días, 3 días. Dependemos de lo que suceda día tras día. Por mucho podemos mirar tendencias, pero una tendencia de una manera muy leve. Y estamos viendo cosas raras como que en algunos países se está reduciendo la cantidad de muertos y todos nos alegramos, pero después por algún lado, en alguna parte extraña sale y dicen que y si la reducción de datos es porque decidieron no recoger la información. O sea, ¿hasta qué punto estamos manipulando? Entonces, ojo con eso. Mostrar a los estudiantes cómo se desarrollan los datos implica que debemos construir muchas ideas, muchas ideas en torno a lo que vivimos. No podemos ver las cosas desde un solo punto de vista, debemos verlas desde diferentes puntos de vista, ¿vale?
Las condiciones de curso, obviamente. Estos cursos virtuales implican mucha responsabilidad de ustedes, mis queridos chicos. Ustedes tienen que meterle mucha, mucha, mucha responsabilidad. Ya no voy a estar yo al lado de ustedes diciéndole cómo va la actividad, está bien, ya la hiciste. No. Tú como estudiante, tanto para esta materia como para todas las demás, tienes que adquirir una autonomía. Tú mismo te debes organizar para construir todo este proceso, ¿vale? Tú mismo debes hacer tu agenda, tu horario. Y esas son las condiciones. Organízate, prepara tus cosas. Te aseguro que vamos a poner actividades muy pequeñas, muy sencillas, muy fáciles de hacer. Pero te pido que tengas la autonomía y el compromiso personal de hacerlos con la mayor autocrítica y el mayor pensamiento objetivo posible, ¿vale? Trata de hacerlo lo mejor posible, tanto en esta materia como en todas las demás. Eso es fundamental, ¿vale? Bueno, vamos a arrancar con la introducción de este tema, aunque creo que yo ya la hice, les dije varias cosas. Entonces, vamos a lo que es, conceptos claves. Los datos. ¿Qué son los datos? Repasemos rápidamente. Son un conjunto de información recolectada, que son mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Esto ya lo hemos visto en la clase de manera presencial. Los datos son fundamentales. Son la base de la construcción de un pensamiento estadístico. Pero debemos ser muy cuidadosos cuando los recogemos. Debemos ser honestos. Debemos estar certeros de que lo que recogemos es lo que es, que no nos engañemos a nosotros mismos a la hora de recoger la información, ¿vale? Entonces, de acuerdo a cómo lo recojamos, de acuerdo a cómo midamos, será valiosa o no valiosa la información que podamos obtener acerca de ellos, ¿vale? La estadística se define como la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener los datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Como pueden ver, es una planeación. Y en lo que estamos viviendo actualmente, muchas personas han tenido la buena intención de recoger bien la información, pero ha habido otras personas que han estado manipulando y deformando la información recolectada y dándole sus interpretaciones personales con un sesgo peligroso. Acuérdense de esa palabra que vimos en clase, la palabra sesgo. En este caso, en este momento estamos viviendo que algunos gobernantes están dándole un sesgo peligroso a la información para ellos buscar su beneficio personal. Lamentablemente para algunos de ellos es válido que mueran algunas personas, porque ellos todavía creen que son inmunes frente a este fenómeno. Entonces, ojo muchachos, aquí estamos viviendo esta situación. Planear un estudio, un experimento es fundamental, pero en el contexto de la honestidad, de la humildad, de que hagámoslo bien por nuestra comunidad, para no engañarnos a nosotros mismos. No podemos permitir que nadie deforme la información que tenemos por un interés personal, ¿vale? Aquí estamos viviendo este momento y ténganlo muy presente, ¿listos? Les recuerdo una anécdota que les decía en clase. Los datos no son el argumento. Es un pensamiento importante y que lamentablemente lo hemos visto. Los gobernantes que están más a favor de la economía que de la salud han mostrado, como en el caso de Brasil, que es uno de los casos más exagerados que hemos visto, en donde el presidente Jair Bolsonaro simplemente se pone a decir no, la economía, hay que trabajar por la economía. De hecho, en estos días se supo la noticia que él despidió a su ministro de salud porque el ministro de salud le daba más importancia a la salud de las personas, y entonces él decía no, que eso no le servía, y ahí en unos movimientos políticos logró sacarlo, logró destituirlo y consiguió a un ministro de salud que sí habla desde el punto de vista de él, desde la opinión de él. Entonces, ojo con esto. Hablan bravos, hemos visto a un Donald Trump bravo, analizando, peleando ahí que fue culpa de los chinos, buscando culpas, pero en realidad, ¿de quién es culpa de esto? No se puede echar culpas. De hecho, echar culpas es lo peor que uno puede hacer, es una distracción frente a una realidad que estamos viendo. Y frente a los datos,
No podemos permitir que una persona utilice los datos de manera suelta para justificar una posición personal. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado de esas personas que hablan duro por hablar duro. En este momento estamos viendo que muchas de esas personas en realidad están confirmando que tienen una argumentación débil y utilizan la fuerza, la rabia, el autoritarismo para imponer sus ideas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como hemos visto, como estamos viendo ahora, este fenómeno tan terrible está sucediendo día tras día. No ha habido mucha documentación. Bueno, respecto al COVID sí ha habido documentación. De hecho, se supo de artículos del 2010 que habían hablado sobre esta enfermedad, pero al estar en un entorno muy científico, pues, un artículo más que estaba por ahí y se fue descubriendo después, sí existía algo de información, pero lo que estamos viviendo es una evolución de esa información. O sea, lo que hay es una base y puede ser útil, pero estamos todavía construyendo conocimiento. Se han descubierto cosas nuevas de este virus que más tarde eventualmente las iremos mencionando de a poquitos, pero en términos generales estamos viviendo un proceso en donde constantemente los datos, la información de cuántas personas han muerto, de cuántas personas se han recuperado, si ha crecido mucho o poco, ese concepto de determinar qué es mucho y qué es poco es un proceso totalmente estadístico, de establecer un criterio, de definir hasta cuánto es mucho, hasta cuánto es poco. Todo eso es proceso de pensamiento estadístico. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Otros conceptos claves rápidamente para recordar. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Cuando hablamos de un estudio de población es que vamos a estudiar a todos los que nos interesan, uno por uno. Eso es hablar de población. Pero, ¿es fácil hacer eso? No, no es fácil hacer eso. Muchas veces garantizar que se pueda encuestar a toda una población es un proceso que requiere una logística demasiado alta, muy costosa para realizarla. Entonces, frente a eso, entramos a un concepto, y voy a decir el último para que haya el contraste, que es el concepto de muestra. Y es que para analizar o hacer un estudio sobre un fenómeno, nosotros no vamos necesariamente o siempre a hacer un estudio a toda la población, sino que vamos a hacer un estudio, una muestra, que es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Cabe destacar que debe ser una muestra representativa. Eso es como, por ejemplo, que si queremos saber si la calidad de vida en Bogotá es buena o mala, si le preguntamos solamente a las personas que tienen altos ingresos, pues obviamente que van a responder que sí, que efectivamente ellos viven muy bien, y entonces eso es un proceso de sesgo, eso es un proceso de manipulación de la información. Entonces, para que la muestra sea funcional, debemos recoger o escoger personas, pero no de una manera deliberada, sino escogerlas de una manera aleatoria. Y más adelante vamos a tratar eso, sobre todo con los estudiantes de ciclo 4. ¿Ok? Entonces, en ciclo 3, pues toca dejar esto para el siguiente año porque es un tema que requiere un poquitico de atención, ¿vale? Entonces, no se preocupen, ahí vamos. Y para termino con el dato, con la definición de la mitad censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Acuérdense en lo que pasaba hace 2 años, que hubo un día en el cual ustedes lo recogieron, le dijeron usted no puede ir al colegio, sus papás no pueden ir al trabajo porque el gobierno los necesita un día para tomar datos de cómo viven ustedes, de cuántas habitaciones tiene su casa, de que si su casa tiene buenas, regulares o malas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, un censo es un proceso que requiere demasiada logística y es muy costoso, pero ¿cuál es la ventaja de un censo? Que genera una información bastante general que ayuda a definir políticas y procesos en un país. Y se espera que se haga bien. Imagínense que se hiciera un censo mal. ¿Qué pasaría con la información? ¿Sería confiable? ¿Podrían tomarse buenas políticas a partir de información manipulada?
pues creo que ya tenemos la respuesta frente a eso, pero quiero que la digan ustedes. Bueno, para ir avanzando en este tema, ya vamos a centrarnos en los aspectos claves del pensamiento estadístico, o los procesos o los pasos que debemos tener en cuenta para determinar si lo que vemos o analizamos tiene cierta lógica, cierta coherencia, o puede creerse que es confiable. Primero, el contexto de los datos. Hay que mirar de dónde salen los datos. Si, como les había comentado en la última clase antes de irnos, que fue uno de los problemas, ¿cómo hacemos para confiar si la información de las personas infectadas, en personas que han muerto, es confiable? Pues ver la fuente. Si la fuente nos las da el gobierno colombiano, pues, o el gobierno brasileño, el gobierno estadounidense, o cualquier gobierno, aquí no hay excepciones, pues lamentablemente puede estar muy sesgada y no puede ser confiable. ¿Por qué? Porque los gobernantes, desafortunadamente, sobre todo en la tendencia occidental, en la tendencia que estamos viviendo en el mundo, su interés es meramente económico. Y para ellos lo importante es que se mueva la industria, se mueva todo por encima de lo que sea. Entonces, ojo con eso. Por eso en la última clase, mi fuente, como decía, la menos peor esa, la Organización Mundial de la Salud, porque se supone que la razón social de esa organización es procurar que la población humana tenga garantizado su derecho a la salud, y hace estudios y puede manejar recursos y dar recomendaciones a los países para atender pandemias, epidemias, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, el contexto de los datos es fundamental. Si los datos provienen de malas fuentes o de fuentes de dudosa conveniencia, entonces posiblemente los resultados que obtengamos van a tener esa misma característica o peor. ¿Ok? Segundo, la fuente de los datos. Contexto, fuente, suenan como muy parecidos. Sí, están conectadísimos. Cuando hablamos de contexto, quiero dejar claro algo. Una cosa es sacar datos de Estados Unidos y otra cosa es creer que esos datos de Estados Unidos pueden funcionar en Colombia. Eso es contexto. Fuente es cómo se obtiene la información, quién la produjo, quién la realizó. Pues en este caso, y más adelante vamos a verlo en los siguientes módulos, en la estadística de ciclo 3 y en la estadística de ciclo 4, va a haber una actividad que les voy a dejar a ustedes que está relacionada precisamente con el manejo del contexto y la fuente de los datos. Por eso está este curso inicial, para que ustedes tengan una base fundamentada bien clarita. Y la fuente de los datos es el Instituto Johns Hopkins, que es el que ha creado en este momento el mapa estándar o el mapa que todos los países y todos los entes gubernamentales en el mundo que se encargan de verificar el buen desarrollo de estas cuarentenas y de aislamiento social están revisando este mapa para obtener información. Johns Hopkins o la Universidad Johns Hopkins se asume que lo hace de la mejor manera posible. ¿Y cuál es la mejor manera posible? Ellos lamentablemente dependen de la información que le dan los países. Si los países no le dan información, ellos no pueden mostrar esa información, no pueden decir nada. Y es mejor, y casi que para ellos es mejor no decir nada que decir mentiras. Entonces es la información más confiable, pero vamos a ver más adelante que lamentablemente no es cierto, y no porque ellos quieran, ni siquiera porque los mismos gobiernos quieran, sino por las mismas condiciones del fenómeno del COVID que estamos viviendo actualmente. ¿Vale? Bueno, el tercer aspecto es el método de muestreo. ¿Cómo recolectamos la información? Y por ejemplo, con lo que estamos viviendo tenemos un serio problema. El muestreo, ¿cómo se seleccionan las personas? Tenemos un problema muy, muy simple. ¿Cómo podemos detectar que una persona está infectada? Dificilísimo. Escoger las personas las podemos escoger al azar. Ni siquiera la escogencia al azar garantiza que obtengamos una información confiable. Al menos lo único que nos garantiza es que esa información no está manipulada.
no está sesgada. Eso es lo único bueno. Pero hay unas variables adicionales que es el tiempo de incubación del virus y la clasificación de los tipos de pacientes que hacen que esa información pierda cierta confiabilidad. Pero en esencia, el solo hecho de escoger a las personas que vamos a estudiar de manera aleatoria es suficiente para al menos tener algo de confianza, de que al menos no fueron manipuladas. Las conclusiones que saquemos, en esto sí que estamos viviendo este fenómeno. Muchos gobiernos hacen unos esfuerzos en su discurso para concluir que la cosa está pasando, para generar tranquilidad. Claro que hay que generar tranquilidad frente a lo que vivimos. Claro que sí, efectivamente. Pero ojo con esas conclusiones, cómo se sacan. Si hay intereses, las conclusiones van a tener un mal sesgo. Y eso es muy peligroso. Ojo con las conclusiones. Las conclusiones hay que mirarlas muy bien, sobre todo en el aspecto de las implicaciones prácticas. Cuando hicimos las lecturas, yo dejé unas preguntas que ustedes respondieron en los cuadernos. Y muchos de ustedes tuvieron unas ideas muy sencillas. Y para los comienzos de la materia fueron muy valiosos. Pero quiero hacer un hincapié, un resalte frente a esta parte. Las implicaciones prácticas es prácticamente la razón de ser de un estudio estadístico. ¿Para qué hacemos un estudio? ¿Por qué es tan importante hacerlo? En este caso tenemos que hacer un estudio, aunque corramos el riesgo de no tener una información precisa, tenemos que hacerlo a pesar de todo, porque la vida de muchas personas está en juego. Esto es una implicación práctica importante. Para las personas que solo piensan en la economía, los gobernantes como el de Brasil, que es un ejemplo tremendo, a mí me tiene impresionado, no puedo negar eso. Ahí pido disculpas por darme esta posición personal, pero me tiene impresionado cómo una persona decide que las implicaciones prácticas del virus no son tales, que eso no es importante, que lo importante es la economía y la economía. Y que si la gente se muere y no importa. Esa es otra implicación práctica, esa es la otra cara. Para él es válida, para ese presidente es válida esa implicación práctica. Entonces no vale la pena y no hay que dedicarle tiempo a eso. Hay que llevar una vida normal según él. Hay que vivir la vida y listo. Es otra posición. Es una posición personal, respetable, pero no siempre compartible. Entonces, muchachos, esto es fundamental en este tema. Hay que pensar muy bien hacia dónde va, quién gana qué con las conclusiones que se obtengan de un estudio, qué se gana. Eso es algo que hay que pensar siempre, ¿vale? Bueno, para terminar este video vamos a dejar una actividad muy sencilla, la cual me la van a desarrollar aquí en la plataforma de Moodle. Son 2 preguntitas muy sencillas. Con lo que se está viviendo actualmente en términos de la propagación del COVID-19, ¿crees que ha habido una manipulación en los datos por parte de los gobiernos? Y la segunda pregunta es, de acuerdo con la respuesta anterior, o sea, de acuerdo a cómo tú respondiste eso, ¿puede haber alguna implicación práctica manipular o no la información? Yo sin querer les di una pautica, pero su posición es respetable e importante. ¿Ustedes qué creen, de acuerdo a lo que han visto, a lo que han vivido, qué implicaciones prácticas puede tener por ejemplo, les voy a dar una idea para que la piensen, que volvamos la próxima semana a nuestra vida normal? ¿Será una buena idea? ¿Será una mala idea? Si lo quieren hablar desde sus puntos de vista personales, de su familia, es válido y sería muy interesante que ustedes lo hicieran. Sería muy muy valioso para mí escuchar sus posiciones. Muchachos, con esto termino el primer video. Les agradezco mucho haberme escuchado y cualquier duda o inquietud utilicemos el foro o el chat de Discord para resolver dudas. Muchas gracias. Este video va a quedar permanente en el curso, o sea, lo pueden ver cuantas veces quieran, los tiempos y momentos que ustedes necesiten. ¿Listos? Entonces, que les vaya muy bien, cuídense y quedarse en casa hasta que esto cambie. Un abrazo.